Tenemos que encontrar el producto de estas dos matrices transpuestas a partir de estas dos matrices originales que nos dan. En este caso, primero, para efectuar este producto tenemos que encontrar las transpuestas de cada una de estas matrices. Veamos para el caso de la transpuesta de la matriz A. En este caso, todo esto es igual a, si tenemos esta parte de la fila 1 tal como está, ahora pasará como columna 1. Entonces construimos una nueva matriz y la fila 1 pasará como columna 1. 1, 2, 3. Y la segunda fila pasará como segunda columna, que es 4, 5, 6. De eso se trata de la transpuesta de matrices. Ahora si queremos encontrar la transpuesta de B, entonces es la transpuesta de B. Esto es igual a, si en este caso lo que tenemos es la fila 1, pasará como columna 1. Entonces construimos una nueva matriz y decimos 1, 7 menos 4, 6. La segunda fila pasará como segunda columna. 3 menos 2, 5, 7. Y la tercera fila pasará como tercera columna. 2, 0, 1 y 4. Entonces encontramos las transpuestas de cada una de estas matrices. Si queremos efectuar el producto de estas dos matrices transpuestas, tiene que ser tal como está, en orden. Es decir, que no es lo mismo multiplicar primero esta matriz transpuesta con esta matriz transpuesta. Es decir, la transpuesta de la matriz A por la transpuesta de la matriz B. No, se tiene que hacer de la siguiente manera. Primero la transpuesta de B multiplicado por la transpuesta de la matriz A. Entonces aquí nosotros vamos a hacer la operación que es la transpuesta de B multiplicado por la transpuesta de A. Y nosotros vamos a reescribirlo tal como está. Bien, aquí lo tenemos. Si nosotros recordamos que para efectuar la multiplicación entre dos matrices, vamos a ver de qué tamaño son. En este caso, esta matriz conforma de 4 filas por 3 columnas, mientras que esta matriz conforma de 3 filas por 2 columnas. En este caso, para efectuar bien la operación entre matrices, estos extremos deben ser iguales, deben ser conformables. Entonces vemos que 3 y 3 son iguales, son conformables, por lo que sí es posible efectuar este resultado. Entonces esta parte del 4 y la parte del 2 indicarán que va a ser un resultado de la matriz de 4 filas por 2 columnas. Bien, entonces va a ser una matriz resultado de 4 filas por 2 columnas. Para mayor comodidad o mayor seguridad, vamos a indicar cada una de estas matrices, sus filas y sus columnas. En este caso de la primera matriz, vamos a ocupar solamente de las filas. Esta va a ser la fila 1 o renglón 1, fila 2 o renglón 2, fila 3 o renglón 3 y fila 4 o renglón 4. Mientras que de la segunda matriz vamos a ocupar exclusivamente las columnas. Aquí va a ser la columna 1 y la columna 2. Si la matriz resultado será de 4 filas por 2 columnas, es decir que tenemos que rellenar 8 espacios. Por lo que para rellenar esos 8 espacios, primero tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar la fila 1 por la columna 1 y ese resultado se va a poner en este primer espacio. Veamos lo siguiente. En este caso la fila 1 multiplicado por la columna 1, esto será igual a este primer componente será multiplicado por este primer componente. Es decir, 1 multiplicado por 1. Siempre va a sumar. En este caso será suma. Más este segundo componente será multiplicado por este segundo componente. Es decir, 3 multiplicado por 2. Todo esto más este tercer componente será multiplicado por este tercer componente. Es decir, 2 multiplicado por 3. Todo esto es igual a. Vamos a hacer la multiplicación de cada uno de estos componentes y al último serán sumas. 1 por 1 será 1. Más 3 por 2 da 6. Más 2 por 3 da 6. Todo esto es igual a 1 más 6 da 7 y más 6 da 13.
Entonces, la multiplicación de esta fila 1 por columna 1 da como resultado 13. Y este resultado lo vamos a colocar en el primer espacio, es decir, 13. Para obtener el resultado de este segundo espacio, vamos a multiplicar fila 1 por columna 2. Veamos lo siguiente. Fila 1 por columna 2, esto es igual a este primer componente será multiplicado por este primer componente. Es decir, 1 multiplicado por 4 más este segundo componente será multiplicado por este segundo componente. Es decir, 3 multiplicado por 5 más este tercer componente será multiplicado por este otro tercer componente. Es decir, 2 multiplicado por 6. Todo esto es igual a, vamos a efectuar la multiplicación, decimos 1 por 4 da 4, más 3 por 5 da 15, más 2 por 6 da 12. Esto es igual a 4 más 15 da 19, más 12 da 31. Este resultado es de la multiplicación entre la fila 1 y columna 2. Y dicho resultado se va a poner en este espacio, que da 31. Para rellenar este tercer espacio, vamos a multiplicar fila 2 por columna 1. Veamos lo siguiente. Fila 2 por columna 1, esto es igual a este primer componente será multiplicado por este primer componente. Es decir, 7 multiplicado por 1 más este segundo componente será multiplicado por este segundo componente. Menos 2 multiplicado por 2 más este tercer componente se multiplicará por este tercer componente. Es decir, 0 multiplicado por 3. Esto es igual a 7 por 1 da 7, más por menos da menos y por más es menos. 2 por 2 da 4, más 0 por 3 da 0. Esto es igual a 7 menos 4 da 3, más 0 da 3. Entonces, este resultado es producto entre la multiplicación de fila 2 y columna 1. Y este resultado lo vamos a poner en el tercer espacio, 3. Para rellenar el cuarto espacio, vamos a multiplicar fila 2 por columna 2. En este caso, vamos lo siguiente. Fila 2 por columna 2, esto es igual a este primer componente será multiplicado por este primer componente. Es decir, 7 multiplicado por 4, más este segundo componente será multiplicado por este segundo componente. Es decir, menos 2 multiplicado por 5, más este tercer componente será multiplicado por este tercer componente. Es decir, 0 multiplicado por 6. Todo esto es igual a 7 por 4 da como resultado 28, más por menos da menos y por más da menos. 2 por 5 nos da 10, más 0 por 6 da 0. Todo esto es igual a 28 menos 10 da 18, más 0 da como resultado 18. Este resultado es producto entre la multiplicación de fila 2 y columna 2. Y este resultado lo vamos a rellenar en el cuarto espacio, que nos dio 18. Para rellenar este quinto espacio vamos a multiplicar fila 3 y columna 1. Entonces, fila 3 por columna 1, esto es igual a este primer componente va a multiplicarse por este primer componente. Es decir, menos 4 multiplicado por 1, más este segundo componente va a multiplicarse por este otro segundo componente. Es decir, 5 multiplicado por 2, más este tercer componente va a multiplicarse por este otro tercer componente. Es decir, 1 multiplicado por 3. Esto es igual a menos 4 por 1 da menos 4, más 5 por 2 da más 10, más 1 por 3 da más 3. Esto es igual a menos 4 más 10 da más 6, más 3 da como resultado 9. Este resultado es producto entre la multiplicación de fila 3 y columna 1. Y como este es en el quinto espacio, su resultado va a ponerse acá, que es 9. Para rellenar este sexto espacio, vamos a multiplicar fila 3 por columna 2. Veamos lo siguiente. La fila 3
por columna 2, esto es igual a este primer componente será multiplicado por este otro primer componente. Es decir, menos 4 multiplicado por 4. Decimos que es más y ese segundo componente va a multiplicarse por este segundo componente. Por lo que es decir que es 5 multiplicado por 5. Más este tercer componente va a multiplicarse por este otro tercer componente. Y decimos que 1 va a multiplicarse por 6. Esto es igual a menos 4 por 4 da como resultado 16 negativo, más 5 por 5 da como resultado 25, más 1 por 6 da como resultado 6. Esto es igual a menos 16 más 25 da 9, más 6 da como resultado 15. Y este resultado es producto de la multiplicación de fila 3 y columna 2. Y este resultado lo vamos a rellenar en el sexto espacio, que nos dio 15. Para rellenar el penúltimo espacio o séptimo espacio, vamos a multiplicar fila 4 por columna 1. Veamos lo siguiente. Fila 4 por columna 1, esto es igual a este primer componente va a multiplicarse por este otro primer componente. Es decir, 6 por 1, más 7 va a multiplicarse por 2. Es decir, que los segundos componentes se van a multiplicar. Y decimos que es 7 por 2. Más 4 por 3. Es decir, que los terceros componentes de las respectivas fila y columna van a multiplicarse. Es decir, 4 multiplicado por 3. Esto es igual a 6 por 1 da como resultado 6. Más 7 por 2 da 14. Más 4 por 3 da 12. Esto es igual a 6 más 14 da 20, más 12, esto es igual a 32. Este resultado es producto entre la multiplicación de las filas 4 y columna 1. Entonces, este resultado lo vamos a poner en el séptimo espacio, que nos dio 32. Para rellenar este último espacio, vamos a multiplicar fila 4 por columna 2. Decimos, fila 4 por columna 2, esto es igual a este primer componente va a multiplicarse por este primer otro componente. Es decir, 6 multiplicado por 4. Decimos que es más, este segundo componente va a multiplicarse por este otro segundo componente. Es decir, 7 multiplicado por 5. Más este tercer componente va a multiplicarse por este tercer otro componente. Y decimos que es 4 multiplicado por 6. Esto es igual a 6 por 4 nos da como resultado 24, más 7 por 5 da como resultado 35, más 4 por 6 da como resultado 24. Esto es igual a 24 más 35 da 59, más 24 da como resultado 83. Este resultado lo vamos a poner en este espacio y esto es producto entre la multiplicación de filas 4 y columna 2. Entonces lo vamos a rellenar aquí, que dio como resultado 83. Y de esta manera nosotros concluimos con este ejercicio. Entonces esta es su respuesta.